Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Domingo? Si tu nombre es Domingo o Dominga o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de Santo Domingo de Guzmán. ¿Sabes qué quiere decir domingo? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes acerca de la visión y el sueño de Santo Domingo? ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y ahora que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Santo Domingo nació en Caleruga, España, en el año 1171. Su papá se llamaba Félix de Guzmán y su mamá se llamaba Juana Asa. Pero un dato importante, su mamá es considerada actualmente una beata. Así es de que ella fue la que le enseñó a Domingo cómo comportarse, cómo tener ese amor tan profundo por Dios. Y así fue. Ahí es donde viene ese amor de Santo Domingo por querer ser un sacerdote. Y ahora voy a contestarte la pregunta número 1. ¿Qué quiere decir domingo? ¿Qué quiere decir tu nombre? Bueno, pues domingo significa consagrado al Señor. Eso significa consagrado al Señor, como el primer día de la semana en la cual tenemos ese privilegio de asistir a la Santa Misa, a recibir la Santa Eucaristía. Bueno, pues a ese día también se le llama que está consagrado para el Señor. Y eso es lo que significa tu nombre. Santo Domingo se fue a vivir con un tío en Palencia. Ese tío era sacerdote y Santo Domingo apenas tenía 14 años, pero era edad suficiente para poder estudiar y a la vez él también trabajaba. Su mayor afición era leer libros, sobre todo libros religiosos. Era su placer. También otro de los gozos que tenía Santo Domingo era ayudar a los pobres. Le encantaba ir a ayudar en lo que pudiera. La gente decía de Domingo que tenía una edad de jovencito, pero tenía una serenidad como de un anciano. Y eso era porque era muy bien portado. Hubo un tiempo que azotó una hambruna tremenda en la región de donde vivía Domingo. Y él lo que hacía es, con su propio dinero, pues darle dinero a los necesitados para que pudieran sobrevivir. La gente estaba tan mal que en realidad rogaba, suplicaba por ayuda para poder sobrevivir. Cuando ya no hubo más dinero, lo que hizo Santo Domingo fue vender todo el mobiliario de su casa. Todos los muebles los vendió. Y cuando aún todavía faltaba dinero, él tenía algo que era muy apreciado para él, y eran sus libros religiosos. Esos libros también los vendió. Y quizás gente decía, ¿por qué tus libros? ¿Por qué te deshaces tus libros? Porque los libros en aquel tiempo, recuerden, no es como ahora, que hay muchas ediciones. En aquel tiempo, pues tener una copia de un libro original significaba que las personas lo copiaban a mano, palabra por palabra. Entonces, los libros eran muy escasos, eran muy selectivos y además muy costosos. Pues él
de todas maneras vendió sus libros para ayudar a los pobres. Pero cuando la gente le preguntaba por qué se deshacía de sus libros, él contestó de una manera muy piadosa. ¿Y quieres saber qué fue lo que dijo? Te lo voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 3. Y él decía, no puede ser que Cristo sufra de hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podría socorrerlos. Y esto fue la razón por la cual él vendió todo lo que tenía, incluyendo sus preciados libros, porque miraba a Jesucristo, al mismo Jesús, en cada uno de esos pobres. Santo Domingo se encargaba de los pobres, pero no solo económicamente, sino también espiritualmente. Y esto fue, por ejemplo, cuando en una ocasión tuvo que asistir al señor obispo que iba a salir de viaje. Entonces Santo Domingo lo acompañó. ¿Y a dónde fueron? Al sur de Francia. Y la razón de esta visita era porque en ese entonces había también una ola muy grande de herejía en esa región. Y el grupo de herejes ya tenía prácticamente convertido a una gran región de Francia. Entonces el señor obispo fue a visitar esas áreas porque ya había mandado unos misioneros, pero no se miraban los frutos. Y fue a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando llegaron, pues nada más empezaron a ver cuál era la situación en la actualidad. Se dieron cuenta que los misioneros llegaban en grandes carruajes, lujosos, una ropa muy elegante, se quedaban en los mejores hoteles, comían de lo mejor, pero al momento de predicar no lo hacían con tanta elocuencia. Entonces la gente pues ni les creía ni les hacía caso. Santo Domingo empezó a ver esta situación y se dio cuenta exactamente que lo que estaba mal era este método. Esto no funcionaba. Entonces él, así como era de sencillo, empezó a hablar con la gente, empezó a hablar de Dios, porque una de las cosas que tenía Santo Domingo es que, acuérdense que él leía libros religiosos, entonces era una persona muy preparada, pero sabía muy bien su estrategia. Él hablaba como él era, una persona sencilla, hablaba con los pobres. La gente le empezó a hacer caso y decía, es que mira, este sacerdote tan humilde y habla con estas palabras como si fuera de nosotros, como si fuera de nuestro propio pueblo. Y él no solo dice, sino también se ve la santidad en él. Y él empezó a pues revertir esta herejía. Y entonces la gente se volvió a convertir otra vez y a situarse en el camino de la religión católica. Esta misma estrategia pues se la dijo a sus otros compañeros y formaron un grupo junto con el señor obispo, y este grupo empezó a predicar por diferentes lugares a diferentes personas hasta que volvieron otra vez al redil muchos, pero muchos de estos católicos cristianos. Y la gente decía, es que este sacerdote en realidad no solo habla bien, sino que se ve su santidad. Trabajando bajo este nuevo método, pues tanto Santo Domingo como el grupo de sacerdotes y también el obispo trabajaron por 10 grandes años. Grandes años porque pues recibieron muchísimos frutos de la gente. La gente otra vez volvió al carril, volvió a convertirse en la religión católica, pero pues ellos querían hacer este grupo algo oficial, algo como un convento o algo así, pero para esto tendrían que pedirle permiso al Santo Padre. Y al principio el Papa
no estaba convencido de este grupo. Entonces no les dio su autorización. Pero ¿quieres saber cómo cambió de parecer? Aquí es cuando te voy a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿Sabes algo acerca de las visiones y también los sueños que estaban alrededor de Santo Domingo? Y ahora con esto vamos a empezar a contestarte la pregunta número 2. ¿Cómo fue estas sueños y visiones que estaban alrededor de Santo Domingo? Bueno, el primer sueño fue precisamente con el Papa, en este caso Inocencio III, que al principio no estaba muy convencido de darle su autorización, pero tuvo este sueño, donde vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose y con peligro de venirse abajo. Y llegaban dos hombres. Uno de ellos era Santo Domingo y el otro era San Francisco de Asís. Y ponían en ellos su hombro y ahí él miraba que volvían a levantar a la iglesia. Después de esta visión, el Papa no tuvo dudas que sí debería aprobar las ideas de nuestro santo. Y entonces aquí es donde viene la fundación de los padres dominicos. En el año 1208, Santo Domingo de Guzmán tuvo una visión, no un sueño, una visión. Y es que él vio a nuestra Madre Santísima María que venía hacia él y le daba algo. Este algo que le daba era el Santo Rosario. Y nuestra Madre Santísima le enseñó a Santo Domingo cómo rezarlo. Y le dijo que lo utilizara como si fuese un arma para poder combatir a toda esa herejía que había en ese tiempo. Así es que hasta el día de hoy, el Santo Rosario es el arma de los católicos. Ahora te voy a contar el sueño que tuvo Santo Domingo también con nuestra Madre Santísima María. Pero esto te lo voy a leer directamente del libro que estamos estudiando. Y cuenta la antigua tradición que Santo Domingo vio en un sueño que la ira de Dios iba a enviar castigos a todo el hombre, o sea, a todo el mundo. Pero que la Virgen Santísima señalaba a dos hombres, que sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. Uno de ellos era Santo Domingo y el otro hombre era un desconocido, pero era vestido de un pordiosero. ¿Sabes de quién se trata? Sí, de San Francisco de Asís. Al día siguiente, estando en el templo, vio llegar al que vestía como un mendigo, y era nada más ni nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para poder conseguir el reino de Dios. Y desde ese siglo ha existido una bella costumbre, que es que cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van a visitar a los franciscanos. Y el día de Santo Domingo, los franciscanos van a visitar a los dominicos. ¿No te parece una tradición extraordinaria entre hermanos? Oficialmente, en agosto del año 1216, se fundó, ahora sí que esta comunidad de Santo Domingo. Y esto lo empezó apenas con 16 compañeros, de los cuales 8 eran franceses, 7 españoles y un inglés. Esto era algo que era tan agradable a Dios, era bendecido por Dios, porque recuerden el sueño del señor obispo, pero también en poco tiempo llegaron rápidamente a fundar 70 conventos similares. ¿Qué te parece? Los conventos de Santo Domingo en realidad llegaron a ser muy famosos.
sobre todo en la Universidad de París y también en Bolonia. Y también quiero recalcar que parte de esto, esta fama que tenían los dominicos, era porque tenían unas reglas, pero unas reglas muy, pero muy importantes que las escribió precisamente Santo Domingo. Y una de ellas decía, primero contemplar y después enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que él primero invitaba a que sus sacerdotes, sus dominicos, primero contemplaran la imagen de nuestro Señor, oraban, meditaban, estudiaban y después también bajo su comportamiento enseñaran a los demás. Ellos tenían primero que entender lo que deberían de enseñar a los demás. Entonces deberían de aprenderlo primero. Esa era la regla. Por eso decía, primero contemplar y después enseñar. La siguiente decía, predicar siempre y en todas partes. Esto es, en cualquier momento, cuando haya una oportunidad, tú aprovecha y predica acerca del reino de Dios. Y así lo hacía el Padre Domingo. Porque, por ejemplo, cuando él se encontraba con personas, en realidad el Padre Domingo no tenía mucha conversación, pero porque se trataba de una conversación mundana. Él no tenía mucha conversación mundana, pero se trataba de Dios, se hablaba algo acerca de la Virgen, de las Santas Escrituras, ¿no? Santo Domingo tenía para poder explicar con lujo de detalle. Y a eso es a lo que él se refería. Siempre predica en cualquier lugar. Recuerden, él era una persona que decía, hay que predicar, pero no solo de palabras, sino también en su forma de ser, en su forma de comportarse. Santo Domingo tenía muy claro que lo más importante era tener el amor de Dios, pero él tenía una oración y esta oración se la recomendaba también a sus sacerdotes, porque él le pedía en oración a Dios que le diera el gozo de tener mucho más amor hacia Él, hacia Dios, y también tener mucha caridad. Porque Él decía que con el amor de Dios y con la caridad, tú puedes conseguir también almas para Dios. Puedes traer almas al camino del bien. Y esto es lo que Él le decía a sus sacerdotes. Así es que a orar y a pedir, Dios, dame más amor hacia ti y dame más caridad. En la vida de los santos podemos saber que hay varios santos que hacen muchas mortificaciones. Y en este caso, Santo Domingo de Guzmán no es la excepción. En realidad, le voy a decir a título personal, me quedé muy impresionada al leer todos los sacrificios, mortificaciones que él hacía. Por ejemplo, una de ellas es que durante el año él hacía como si hubiera varias cuaresmas. ¿Qué quiere decir eso? Que él durante un lapso de 40 días ayunaba y ayunaba solo a pan y agua. Y esto lo hacía varias veces durante el año. Pero además, él hacía otras cosas, como por ejemplo, dormía sobre tablas. Esto también lo hemos escuchado en otros santos. Caminaba descalzo por caminos irrizados de piedras y también senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza para poder, pues, cubrirse un poco del sol, ni tampoco de la lluvia cuando había una lluvia intensa. Al contrario, cuando llegaba mojado a algún lugar, pues la mayoría de la gente lo que hace es va y pues se cambia de ropa, se seca o en ese entonces se ponen en el fuego, ¿no? Santo Domingo se iba directamente a la capilla a orar, así mojado. Entonces esto también es parte de una penitencia. Un día en que por venganza los enemigos lo hicieron caminar descalzo por unos caminos,
que tenían piedras, pero piedrecitas muy afiladas. Entonces el santo exclamó: la próxima predicación tendremos grandes frutos, porque los hemos ganado con estos sufrimientos. Así es que el sufrimiento, él no lo miraba pues de una manera triste, lo miraba como una oportunidad y sabía que después tendría una recompensa de Dios. Y dice aquí que así sucedía. En verdad, después había mucha gente que se convertía. Sufría de muchas enfermedades. Sin embargo, seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse y sin poner ningún desánimo. Era una persona que la gente dice que cuando lo trataban era una persona alegre, gozosa, una cara siempre sonriendo. Entonces era una persona muy cálida, pero cuando hablaba de Dios, es algo maravilloso escuchar las palabras de Santo Domingo de Guzmán. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió este gran santo de Dios? Bueno, a principios de agosto del año 1221, él se empezó a sentir mal, porque recuerden que llevaba mucho desgaste físico por todo lo que tenía que predicar, todo lo que estaba combatiendo a los herejes y pues por defender el reino, pero además por todas las mortificaciones que él hacía, pues tenía un desgaste físico muy fuerte. Entonces se empezó a sentir mal. De hecho, él estaba en Bolonia, porque fueron donde vivió en sus últimos años. Y le tuvieron que prestar un colchón cuando ya cayó enfermo, porque recuerden que él dormía en tablas, él no tenía un colchón. Y ahí, el 6 de agosto de ese año, de 1221, cuando los demás le estaban rezando estas oraciones que se hacen para los agonizantes, mientras le decían que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, en ese momento Santo Domingo dijo: ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y así partió con el Señor. De una manera, pues, muy celestial. A los 3 años de haber fallecido, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó estas hermosas palabras mientras lo declaraba santo. Decía: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué te parece la vida de Santo Domingo? Así es que si tu nombre es Domingo o Dominga, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que en realidad se desgastó por el reino de Dios, por volver a reunir a todas estas ovejas perdidas del camino para volverlas al redil correcto. Y también es uno de los que fundó una de las congregaciones más importantes que todavía existe en nuestros tiempos, al igual que los franciscanos, los dominicos, pero también nos enseñaron que esta hermandad era en realidad genuina. Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Y tú, Domingo, llevas su mismo nombre, que significa consagrado al Señor. Así es de que siéntete orgulloso de tu nombre. Tienes un nombre hermoso. Yo te agradezco que nos hayas seguido durante esta transmisión y te pido, por favor, si te es posible, comparte estos videos. Son totalmente gratis. Si es que a alguna persona le puede servir esta vida de los santos para conocerlos más, para acercarnos más a nuestro Señor Jesús. Porque recuerda que los santos son sus amigos y nosotros queremos ser también sus amigos, al igual de nuestra Madre Santísima María. Yo te agradezco que me hayas seguido hasta esta transmisión y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.